días, compañeros. Es un placer estar en contacto con todos ustedes, compartiendo algunas reflexiones acerca del tema sobre el pensamiento pedagógico nacional a través del movimiento de educación rural. Mi nombre es Limber Santos, soy maestro rural, licenciado en Ciencias de la Educación. Vivo y he trabajado durante la mayor parte de mi carrera profesional en el departamento de Canelones y actualmente estoy en la dirección del Departamento de Educación para el Medio Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria y trabajo como docente también en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en el Instituto de Educación de la Universidad de la República. Desde esos dos lugares, desde la Universidad de la República y desde el Departamento de Educación Rural, en el CEIP, hemos llevado adelante en los últimos años algunas actividades de investigación y de generación de conocimiento con un conjunto de compañeros sobre temas de pedagogía rural, didáctica multigrado, educación rural, y alrededor de esos temas es que vamos a estar compartiendo algunas reflexiones sobre esta temática en particular. El título nos sugiere la idea del movimiento de educación rural y cómo hay un pensamiento pedagógico nacional propio del siglo XX que circuló alrededor de ese movimiento. Lo primero que habría que decir es que el término movimiento, y más específicamente movimiento en favor de la educación rural, que así es la denominación original, surge en el año 1987 de la mano del maestro Miguel Soler. En el capítulo 1 del famoso libro Dos décadas en la historia de la escuela uruguaya, que originalmente fue publicado en ese año, 1987, la última reedición es una edición muy reciente de 2 décadas, que es un conjunto de capítulos que hablan de experiencias significativas sobre educación rural y educación urbana de mitad de siglo. Las 2 décadas se pueden ver que son las décadas del 50 y del 60 en términos de acciones concretas en territorio, donde en ese capítulo 1 precisamente Soler denomina movimiento de educación a favor de la escuela rural, que es propia de los años 30, 40 y 50. Y ese movimiento, como un conjunto de pensamiento y acciones concretas, discusión, debate y experiencias en territorio, es de lo que vamos a hablar porque de algún modo el pensamiento pedagógico nacional a través de la educación rural es de esos años, y uno podría decir que arranca el 1933 y culmina parcialmente el 1961, para dar paso luego a otros periodos. Pero claramente entre 1933 y 1961 podemos identificar a un conjunto de pensadores, maestros, devenidos luego en pedagogos y protagonistas de experiencias significativas en territorios rurales que hoy en día conforman esto del pensamiento pedagógico nacional. Hay que decir por el propio título que es bueno explicar en el trabajo que se pueda armar con esta temática que este pensamiento pedagógico nacional, si bien se origina en el movimiento de educación rural, luego lo trasciende. Es decir, no se queda solo en la escuela rural, no se queda solo en la educación rural, sino que el pensamiento pedagógico nacional de mitad del siglo XX es válido y está vigente para cualquier situación educativa, sea en el ámbito que sea. Originalmente, sin embargo, tiene esa denominación de Miguel Soler, movimiento en favor de la educación rural, para dar cuenta de un periodo de nuestra historia de la educación donde pensamiento y acción se conjugan muy fuertemente, donde de algún modo la práctica educativa y las experiencias concretas en territorio se corresponden con los elementos teóricos discutidos en distintos ámbitos de debate que se dan a partir del año 33. Podemos decir que hay 2 grandes etapas en ese sentido. De 1933 a 1949, básicamente es una etapa de debate fermental, de discusión acerca del lugar de la escuela rural en relación con su territorio, de la diferencia entre una escuela rural y una urbana, porque estamos en una época donde hay una fuerte defensa de la especificidad de la escuela rural, de la especificidad de sus problemas y también la especificidad de sus soluciones. Esto lo que va a derivar es en la generación del programa para escuelas rurales de 1949, que viene a sustituir uno que también era específico y que este año 2017 ha cumplido 100 años, que es el programa para escuelas rurales de 1917. Pero aún con un programa específico para escuelas rurales, de todos modos los maestros ya sobre fines de los años 30 y durante toda la década del 40 critican fuertemente un programa que necesitan sustituir por una estructura curricular, decían ellos, más acorde con las circunstancias de la escuela y de los territorios rurales. 1949, por lo tanto, es un punto de inflexión que da paso a una nueva etapa, la de los años 50 y comienzos de los 60, que es la etapa de las acciones concretas.
la etapa donde lo que surgen son experiencias, algunas de ellas muy reconocidas, que se dan teniendo como escenario principal la escuela rural y congregando alrededor de la escuela a la comunidad rural, porque si algo tienen esas experiencias, que de algún modo se derivan del pensamiento pedagógico generado desde 1933, es esta impronta social muy fuerte vinculada con la escuela. Esto que se deriva de la escuela como centro de las comunidades, la escuela como centro de referencia público y presencia del Estado, única presencia del Estado para la mayor parte de las comunidades rurales, y esto hace que haya una expresión pedagógica de esa especificidad social de la escuela. Podríamos decir que hay un conjunto de pensadores, todos ellos maestros, la gran mayoría vinculados directamente en ejercicio con las escuelas rurales, que empiezan a reflexionar sobre el estado de situación de las escuelas rurales y empiezan a construir esto de pensamiento pedagógico en relación a la solución de los problemas que la escuela planteaba. Y en ese sentido, la escena fundante de todo el movimiento y de ese pensamiento pedagógico nacional vinculado con la educación rural en el siglo XX lo podemos identificar con el mes de febrero de 1933, donde en la ciudad de Montevideo se realiza un congreso de maestros. Ese congreso, a diferencia del 49 en Piriápolis, no es un congreso de maestros rurales particularmente, sino un congreso de maestros convocado oficialmente por las autoridades del Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, pero que funcionó una comisión de maestros rurales a los cuales se les dio un tema para discutir. Es clave esta escena fundante porque la temática del congreso que convoca a los maestros rurales es una temática que tiene mucha familiaridad con lo que hoy vivimos en el presente y hemos vivido a lo largo de toda la historia del siglo XX alrededor de la escuela rural. Y tiene que ver con la despoblación del campo. La temática planteada a los maestros rurales en esa comisión era ¿qué puede hacer la escuela rural, de forma tal que influya para evitar la despoblación del campo? Eso sorprende a quienes analizan el fenómeno desde el hoy, porque a veces tendemos a identificar el fenómeno de la despoblación rural como un fenómeno relativamente reciente. Sin embargo, ya en 1933 el fenómeno era evidente y preocupaba a las autoridades de la educación y, por lo tanto, convocaban a los maestros para ver cómo la escuela podía resolver el tema. Y ahí aparece, ya directamente metiéndonos en el pensamiento pedagógico nacional vinculado con el movimiento, porque para mi gusto, en ese momento, en lo que implica las actas del Congreso, lo que se discute y lo que algunos maestros rurales señalan en ese Congreso del 33, está el mojón fundacional de todo el movimiento, porque lo que vendría a discutirse luego, incluso en el 49, siempre es retomar una y otra vez lo que es planteado originalmente en febrero del 33, en circunstancias políticas del país muy particulares, porque estamos a pocos días del golpe de Estado de Terra, que ocurriría el 31 de marzo, por lo tanto, las voces de los maestros, que allí aparecen en febrero del 33, por un tiempo van a estar acalladas en el marco de la dictadura de Terra, pero sin embargo van a resurgir pronto del mismo modo que en febrero del 33 fueron planteados algunos conceptos. Y hay allí un pedagogo, un maestro, que participa en ese Congreso del 33 y es el que luego primero retoma en el marco de los concursos de pedagogía del Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, presentando un trabajo, y esa figura es nada menos que la de Agustín Ferreiro. Agustín Ferreiro, Pedro Ferrari y María Spínola son los tres nombres que hay que recordar y tener en cuenta porque forman la tríada que está identificada con ese congreso y es la tríada fundante del movimiento. Los tres allí plantean un pensamiento pedagógico en respuesta a la pregunta de qué puede hacer la escuela para evitar la despoblación del campo. Pedro Ferrari es un maestro que luego no trasciende como la figura de Agustín Ferreiro, pero sin embargo en su momento era muy reconocido como maestro rural y plantea la situación de la escuela rural en lo material. Lo que plantea es de qué manera las escuelas rurales funcionan, dice Pedro Ferrari, en casuchas destartaladas, la escuela rancho, que luego durante décadas todavía seguiría existiendo, pero en ese momento, decía Ferrari, el 100% de las escuelas rurales son escuelas rancho, casuchas destartaladas de lata, terrón y paja, que sirve como albergue a las escuelas y que casi no se diferencia de los ranchos del rancherío del entorno, a salvo por la bandera y el escudo, y salvo porque es una institución, pero que está en unas condiciones materiales muy deficitarias. Precisamente son las condiciones materiales deficitarias a las que pone foco Pedro Ferrari para dar cuenta de, a modo de denuncia, lo que sucedía
con una escuela rural que a medio siglo de reforma bareliana todavía, lo que decían los maestros de entonces, guardaba una gran diferencia con las escuelas urbanas. Una escuela urbana, sobre todo de la capital del país y de las capitales departamentales, con un presupuesto importante, con edificios en buenas condiciones, un ejemplo en general de América Latina de un sistema educativo conformado tempranamente en el siglo XIX, digamos en la década del 70 del siglo XIX, pero que sin embargo guardaba una fuerte dicotomía campo-ciudad, escuela rural, escuela urbana, y esto es lo que plantea Ferrari. Agustín Ferreiro va a lo conceptual, no va a lo material, sino a las dos grandes inadecuaciones de la escuela rural, que, decía Agustín Ferreiro, conspiraban contra la calidad educativa de las escuelas y contra la pertinencia de su propuesta en un medio rural. Y las dos grandes inadecuaciones, una era la que ya citábamos, la vinculada con la inadecuación curricular. Decía, lo que sucede con la escuela rural es que lleva adelante una propuesta basada en una estructura curricular que no es acorde con las necesidades, los intereses y las circunstancias de los medios rurales. Por lo tanto, la primera crítica clara que aparece de aquel programa de 1917, que ya había sido pensado como un programa para escuelas rurales, es la que plantea en el 33 Agustín Ferreiro, hablando de que hay allí una inadecuación. De esa inadecuación van a surgir varios conceptos que luego él los va a desarrollar en su libro, en su único libro importante que escribe en 1936 para el Congreso, para el concurso de pedagogía, y que él lo termina editando en 1937 en Durazno, que primero lleva un título muy largo, pero que luego se terminaría editando como La enseñanza primaria en el medio rural, y que ha tenido varias reediciones. La última es del año 2010 y se la puede conseguir en todos los institutos de formación docente, en las inspecciones departamentales. La enseñanza primaria en el medio rural, reeditado por Primaria, la UTU y el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde allí nosotros escribimos un prólogo que de algún modo enmarca la obra de Ferreiro desde el punto de vista histórico, de la historia política y económica del país de los años 30, y también desde el punto de vista pedagógico, en qué marco pedagógico se da la obra de Ferreiro, en qué marco de pedagogías universales y cómo estas pedagogías operaban en el Río de la Plata, sobre todo el escolanovismo. Pero algunas ideas que Agustín Ferreiro desarrolla en la enseñanza primaria en el medio rural, publicado en el 37, ya las había planteado en este congreso del 33, sobre todo esto de la inadecuación curricular, esto de pensar que la escuela es un pedazo de ciudad en el medio del campo, es como una isla que tiene una incomprensión mutua con el medio. Decía Ferreiro, la escuela no comprende el medio, ni el medio comprende la escuela. Ese divorcio escuela-medio para Ferreiro es clave para entender por qué la escuela tenía varias dificultades, que entre otras estaban siendo analizadas en ese congreso del 33. La segunda inadecuación que plantea Ferreiro es la inadecuación de la formación de los maestros. Él decía, por un lado, la estructura curricular no es adecuada, no es pertinente, pero por otro lado tampoco es adecuada, ni pertinente, ni suficiente la formación de los maestros para trabajar en escuelas rurales. Allí va a una crítica que para él va a resultar clave, y para el movimiento en favor de la educación rural va a resultar clave, porque a la larga va a desembocar en la creación del Instituto Normal Rural, es decir, una institución para formar maestros rurales por las características singulares y particulares que el trabajo de un maestro en una escuela rural tiene, desde lo social, y veremos más adelante que también desde la enseñanza o desde lo didáctico, diríamos hoy. Por lo tanto, Ferreiro va a lo conceptual, a diferencia de Ferrari, y plantea estas dos grandes inadecuaciones de la educación rural, más allá también de otros análisis más filosóficos que realiza acerca de la despoblación del campo en las sociedades modernas. La tercera figura de esa tríada es una maestra también demasiado poco reconocida, y que sin embargo para mí es la figura más importante del Congreso, que es una maestra de San José, María Spínola Spínola, que la conocíamos ya porque en el año 1922 había escrito un libro llamado La Escuela y el Progreso, a partir de algunas experiencias que ella había recogido en algún viaje a Estados Unidos para ver temas de educación rural en Norteamérica. Y de algún modo lo que plantea María Spínola Spínola es clave, porque va a la esencia de la pregunta: ¿qué puede hacer la escuela para evitar la despoblación del campo? Básicamente Spínola dice nada. La escuela no puede hacer nada para evitar la despoblación del campo. En todo caso podrá contribuir a fenómenos de largo plazo y estructurales para revertir ese fenómeno, pero el fenómeno es estructural, es un fenómeno complejo y multicausal.
no es la escuela la culpable de la despoblación del campo y tampoco la escuela va a ser la que resuelva por sí sola un problema de tal envergadura. Nace allí una especie de eslogan, diríamos, pero que es muy profundo porque está sustentado en un conjunto de argumentos bien importantes que María Spínola plantea, que es esto de la escuela sola no puede. No se le puede pedir a la escuela que resuelva un problema de esa naturaleza porque eso es causar frustración en los propios maestros, en el imaginario colectivo acerca de la escuela. Por lo tanto, la escuela debe actuar en conjunto con otros y se debe exigir a otras esferas del Estado decisiones de orden político y económico que ataquen la causa o las causas del problema de por qué la gente ya en la década del 30 estaba huyendo del campo. Es importante el planteo de María Spínola porque habla de algo que luego cíclicamente se va a repetir a lo largo de la historia, ya no solo pensando en la escuela rural, que tiene que ver con las excesivas demandas depositadas en la educación y las excesivas y desmesuradas demandas depositadas en la escuela. O sea, pensar que la escuela y la educación van a resolver todos los problemas de la sociedad es algo que María Spínola por lo menos allí le pone un matiz. No, la escuela puede contribuir y su lugar es importantísimo, pero no la dejen sola. No se la puede dejar a la escuela en solitario. Esto es importante porque, como vamos a ver después, este pensamiento de los límites de la educación, porque no es otra cosa que lo que allí está planteado como parte del pensamiento pedagógico nacional, es poner en su justo lugar a la educación y a la escuela, hablar de sus potencialidades y de su importancia, pero también hablar de sus límites. Esto de los límites de la educación va a ser retomado en el programa de 1949, aprobado en el Congreso de Piriápolis de enero de ese año, y no es un hecho menor. Primera tríada, entonces, Pedro Ferrari, Agustín Ferreiro, María Spínola. Hay una segunda tríada también de la década del 30, que sienta las bases fundacionales del pensamiento pedagógico nacional vinculado con la educación rural, en donde está Roberto Badí Soriano, Luis Jorge y, de nuevo, Agustín Ferreiro. Esa segunda tríada la podemos identificar con los concursos de pedagogía. Ya nombramos a dos congresos, uno el del 33 y otro el del 49, aunque al del 49 vamos a volver. Los congresos fueron un ámbito muy fermental de discusión de los maestros y también de producción intelectual de los maestros, que muchas veces luego redundó en publicaciones y en conceptos que hasta el día de hoy los tenemos como parte de ese pensamiento pedagógico. Pero el otro ámbito, el segundo ámbito de importancia a la hora de generar pensamiento intelectual y publicación de ese pensamiento y puesta en circulación de ese pensamiento, son los concursos de pedagogía. El concurso del año 36 es clave porque, de algún modo, quizá por efecto de la Comisión de Maestros Rurales del Congreso del 33, la temática es una temática formulada en términos muy extensos, pero que va al corazón de los problemas de la escuela rural. Las autoridades, cuando llaman y convocan a los maestros a escribir ensayos para el concurso de pedagogía del año 1936, la mecánica era escribir ensayos, luego eran premiados algunos de esos ensayos. Uno de los premios era la publicación, por ejemplo, o menciones especiales y demás. El título era ¿qué reformas aplicables de inmediato deben instrumentarse en la escuela rural para ponerla a tono con nuestras aspiraciones? Es un título extenso, muy propio del espíritu de la época también. Y allí hay una tríada porque estos tres maestros se presentan al mismo concurso y por lo tanto escriben textos diferentes pero con el mismo título, que son Agustín Ferreiro, Roberto Badí Soriano y Luis Jorge. Hay que decir que, claro, de los tres trabajos, el que trasciende y el que seguimos leyendo asiduamente es el de Agustín Ferreiro, que, como decíamos, cuando lo publica con buen tino le acorta el título y le pone la enseñanza primaria en el medio rural, más propio del título de un libro, pero ninguno de ellos gana ese concurso, ni siquiera Agustín Ferreiro. Eso es una anécdota, pero da cuenta también de una época donde había un tribunal terrista que tampoco mucha gracia le daban los conceptos críticos que estos autores manejaban a propósito de los problemas de la escuela rural del momento, y por más que haya trascendido muchísimo luego el libro de Ferreiro, ese libro oficialmente no será publicado sino hasta 10 años después, porque la primera publicación del libro aparece en el año 1946, y la edición del 37, que es la original, la publica Ferreiro en Durazno en una edición casi casera con ayuda de algunos amigos. Digo que esto es anecdótico, pero no tanto, porque da cuenta de lo que pasó con muchos pedagogos del movimiento, porque exactamente lo mismo le pasaría luego
en el concurso del año 41 a Julio Castro. En el concurso del año 41 el tema era el banco fijo y la mesa colectiva, título por el cual no identificamos tanto el concurso del 41, sino al libro que surge de ese concurso, escrito por Castro, que es publicado en el año 42. Pero tampoco porque haya ganado el concurso, porque no lo ganó, sino porque luego, con ayuda de María Orticochea, gente de los institutos normales y una larga lista de amigos, en el año 42 Julio Castro termina publicando el banco fijo y la mesa colectiva. Pero vean ustedes, Luis Jorge, que concursa con Ferreiro en el 37, también lo hace con Castro en el 41 con el mismo título, el banco fijo y la mesa colectiva. Y es interesante porque los concursos eran instancias muy movilizadoras de ese pensamiento y muchos de los pedagogos que hoy conocemos, sus primeras publicaciones surgen a raíz de los concursos. Reina Reyes es otro ejemplo. Con la escuela rural que el Uruguay necesita, ella gana el concurso del año 1943. El segundo lugar lo obtiene Diógenes de Giorgi, que era del movimiento de Julio Castro, y ahí se da un poco lo que ha trascendido como la polémica Reina Reyes-Julio Castro, que es relativa, pero tiene que ver con algunos puntos de vista distintos, pero que todos confluyen en instancias de concursos de pedagogía en esos años. Claro que Luis Jorge y Roberto Badí Soriano no trascienden históricamente luego como Agustín Ferreiro, pero sin embargo son figuras muy trascendentales. Luis Jorge tiene muchísimos trabajos pedagógicos en el año 36, luego de nuevo en el año 38, en el año 41, todos vinculados con la escuela rural, todos alrededor de propuestas en relación a la escuela rural. Y también Roberto Badí Soriano, aunque la figura de Badí Soriano, además de pedagogo, de generador de ideas acerca de la escuela rural, a partir del concurso del 36, luego también con Humberto Sarrigi sería muy reconocido como los autores clásicos, digamos, de los libros de texto para escolares durante décadas en el Uruguay. Por lo tanto, a Badí Soriano lo podemos también ver con sus planes de enseñanza de la lectura, con sus libros de texto propiamente, en otros ámbitos, y lo podemos encontrar reiteradamente en publicaciones de los anales de instrucción pública y demás. Allí, en esa segunda tríada, aparece ese libro, La enseñanza primaria en el medio rural, que originalmente es mucho más pequeño de la edición que conocemos hoy, porque se le agregan una serie de anexos en la edición de 1946, pero sin duda que es la obra fundacional fuerte del pensamiento, porque luego toda la discusión acerca de qué hacer con la escuela rural se va a remitir a esa obra original de Agustín Ferreiro, que además es la obra más didáctica de las que podemos conocer de las clásicas obras del pensamiento pedagógico de mitad de siglo. Porque como vamos a ver después, el pensamiento pedagógico vinculado con lo rural tiene dos grandes vertientes. Una vertiente social, que ya dijimos algo en relación al lugar que ocupa la escuela en la comunidad rural, etc., y la vertiente de enseñanza. Pero de esta última vertiente, la de enseñanza, no hay tantas publicaciones. Sin embargo, la obra de Ferreiro es muy didáctica, diríamos hoy, muy vinculada con las prácticas de enseñanza, porque es una obra que sugiere, propone a los maestros una serie de prácticas de enseñanza en relación a algunos preceptos que luego se mantendrían como clásicos dentro de la escuela rural. El uso de los recursos del medio, la interacción con el medio natural y social que rodea la escuela, la interacción con ese medio, la interacción permanente, y una serie de prácticas que son, podríamos decir, muy escolanovistas, porque hablan del aprender haciendo, hablan del niño como centro de la atención, esta idea de la escuela nueva, del concepto de infancia como el niño que está ubicado en el centro, y no el maestro, como era en el esquema tradicional. Habla del contacto con la naturaleza, de las ventajas que tiene trabajar en la escuela rural cuando se está en contacto con un medio natural, de donde se dispone una serie de recursos que se pueden incorporar a un dispositivo de enseñanza. Es decir, todo eso que hoy quizá nos parecería algo ya muy trillado, pero sin embargo para este momento histórico, la década del 30, es algo que recoge la pedagogía universal de la escuela nueva, que ya en el Río de la Plata estaba teniendo fuerte impacto, sobre todo por las publicaciones que se leen acá, y por lo que los propios órganos oficiales de la educación, la Enciclopedia de la Educación, los anales de instrucción pública, traducían y publicaban, que eran, sobre todo, muchos de ellos, obras de los escolanovistas norteamericanos y europeos, más los europeos, pero también Dewey estaba allí, bueno, Claperet, Montessori, el propio de Crowley, Kastelsteiner, etcétera, digamos, hay una larga lista. Y es interesante porque Agustín Ferreiro, podríamos decir que en la enseñanza primaria en el medio rural
sienta las bases del pensamiento pedagógico, donde podemos decir que originalmente hay, por supuesto, una fuerte influencia del escolanovismo, pero también hay muchos ingredientes autóctonos, muchos ingredientes que se le agregan al escolanovismo y hacen a la identidad pedagógica del movimiento una identidad propia. No es una copia, sino que es una reinvención en función de las características de nuestras escuelas, nuestros medios y particularmente nuestros medios rurales de entonces. Tal es así que no es una copia, que el propio Agustín Ferreiro en su libro se encarga de decir que la verdad está en los propios maestros. La verdad está en ustedes, dice Agustín Ferreiro allí. Es simple, hay que rescatarla del propio quehacer cotidiano, y a los autores y a los autores extranjeros hay que leerlos a todos, pero no imitarlos servilmente. No imitéis servilmente, que un método en manos de su creador puede ser maravilloso, pero en manos de sus imitadores puede ser pésimo, porque las circunstancias de aplicación son muy distintas. Ferreiro, luego también Gesualdo, también por supuesto Julio Castro, son plenamente conscientes de que de alguna manera el escolanovismo o cualquier idea que de algún modo tratara de enfrentarse al esquema tradicional, que básicamente había una convicción de enfrentarse a ese esquema tradicional haciendo una práctica más abierta, integradora, que el niño estuviese en el centro, en eso todo el mundo estaba de acuerdo, pero las prácticas concretas, las prácticas que planteaba De Crolí con sus centros de interés en Europa, o las prácticas que planteaba la propia Montessori en Italia, eran prácticas que había que ubicarlas en el contexto donde se originaban y se producían, que no era exactamente igual que el nuestro, ni en las condiciones materiales, ni en las idiosincrasias culturales, y también atravesados por otras corrientes de pensamiento intelectual, filosófico y político que no necesariamente eran las nuestras. Por lo tanto, ahí, en la escena fundante y en lo que luego ocurriría a lo largo de todo el pensamiento, lo que hay fuertemente es una idea de apelar a lo propio, de construir algo propio. Y la pedagogía rural uruguaya, en ese sentido, tiene mucho de original. No totalmente, por supuesto, está claro que hay muchas influencias externas, y está bien que eso sea así, mucho más avanzados los años 30 y todavía mucho más en los años 40, porque no hay que olvidar que el pensamiento escolanovista en el Río de la Plata y a disposición masiva de los maestros uruguayos, en los años 40 se empieza a instalar, no solamente porque aparecen un sinnúmero de publicaciones en los anales de instrucción pública, por ejemplo, sino porque también operan algunas editoriales especializadas en escolanovismo. O sea, cuando viene Luzuriaga de España hacia Buenos Aires, la editorial Losada en Buenos Aires tiene una especie de biblioteca de la Escuela Nueva, una serie de números muy amplia de autores norteamericanos y sobre todo europeos de escolanovismo, que acá se lee mucho y es de mucha influencia, sobre todo por este tipo de prácticas renovadoras que, por lo menos para la época, que se planteaban y que el pensamiento pedagógico nacional de algún modo incorpora. Nombramos dos tríadas, la de Abadí, Jorge y Ferreiro, la primaria de Ferrari, Ferreiro, Espínola, y habría que decir que si tuviésemos que hacer una síntesis de los años 30 y 40 en relación a este pensamiento pedagógico nacional y sus grandes grandes protagonistas del pensamiento, por supuesto, a Ferreiro lo tenemos que incorporar en ese podio, digamos, tiene que estar Agustín Ferreiro, aun cuando es el menos prolífico de los autores, porque los otros dos tendrían que ser Julio Castro y Gesualdo Sosa, aunque los tres son muy distintos entre sí, pero algo tienen en común Gesualdo y Julio Castro, que es esto de que son autores muy prolíficos en cuanto a la producción intelectual, en cuanto a la cantidad de publicaciones que se desarrollan en toda su vida, no así Agustín Ferreiro. Agustín Ferreiro es una figura que tiene un valor por su figura como maestro, por su figura como el que diseña esta escena fundante con la enseñanza primaria en el medio rural, pero salvo alguna publicación del Centro de Divulgación de Prácticas Escolares y publicaciones más bien sueltas y algunas luego editadas póstumamente, ese es el libro de Ferreiro, no hay otro. Escribió un segundo libro que no tiene que ver con la educación, pero sin embargo si uno repasa la bibliografía completa, tanto de Gesualdo como de Julio Castro, es amplísima, casi inabarcable. Si hoy en día tuviésemos que hacer algo así como la reedición de las obras completas de Julio Castro, incluyendo las obras en prensa,
por ejemplo, las que publicó en el semanario Marcha, esa tarea todavía no se ha hecho y costaría mucho hacerla porque es una vida muy extensa y muy prolífica en cuanto a publicaciones. Yo digo, la tríada estructurante del pensamiento pedagógico nacional, uno podría ubicarla en ese momento histórico, años 30 y 40, pero se trata de los tres, con algunas diferencias temporales, generando sus primeros trabajos fuertes en la década del 30. Gesualdo, Ferreiro, Julio Castro. Claro que desde su origen político y político partidario son figuras que están ubicados en distintos lugares. Claro que en su visión respecto a la educación rural también tienen diferencias y hay algunas vinculadas con su inclusión en el propio movimiento. Está claro que Ferreiro y Julio Castro forman parte del movimiento en favor de la educación rural. Sería más discutible decir que Gesualdo forma parte del movimiento, porque por lo menos no forma parte orgánicamente del movimiento, es decir, las instancias concretas del movimiento, los congresos o las instancias que tienen que ver con las acciones concretas que luego a partir del 45 se desarrollan, el propio Congreso del 49, que de algún modo es la escena más importante del movimiento, son escenarios donde Gesualdo no está. Porque claro, Gesualdo arranca antes y arranca con su experiencia de canteras del Riachuelo, que en realidad es anterior a Gesualdo porque es de Cristina Serpa. Gesualdo es el que trasciende, pero ahí hay también una figura, una mujer escondida allí que no ha trascendido tanto. Gesualdo es un personaje muy particular, escribe mucho sobre su propia experiencia y sobre sí mismo, de tal modo que Vida de un maestro es una de las obras que más se ha reeditado y además es una obra que de algún modo relata a través de la técnica del diario novelado la experiencia de canteras del Riachuelo. Y tiene una segunda parte que se llama Fuera de la Escuela, mucho menos conocida, pero que es la continuación de Vida de un maestro. Gesualdo, de algún modo, es una figura que luego de la experiencia de canteras del Riachuelo incursiona por muchos terrenos pedagógicos, pero no ya necesariamente el terreno de la pedagogía rural particularmente. Va a la educación politécnica, va a la cuestión de la expresión creadora, va a también, como sería el caso también de Julio Castro, a otros géneros vinculados con la literatura, el periodismo, los escritos vinculados con política y economía, y que ya no guardan relación directa con lo educativo. Pero eso de incursionar intelectualmente por varias dimensiones del pensamiento, terminan repercutiendo sobre el tipo de pensamiento pedagógico nacional que tenemos en el siglo XX. Vamos a volver ahora ya sobre eso, empezando a caracterizar ese pensamiento pedagógico. ¿Qué tiene que ver el pensamiento pedagógico con el pensamiento literario, filosófico, cultural y político de mitad del siglo XX? Entonces, Gesualdo es una figura muy, muy particular, que hace pedagogía a través no de un ensayo, como la mayor parte de los pedagogos, sino a partir de una novela, porque Vida de un maestro es una novela, es un diario novelado. Yo siempre digo que podemos regalar esa novela a alguien para que la lea en el verano y le puede parecer entretenida. Allí hay personajes, los personajes son los propios alumnos de la escuela, él mismo como maestro, la figura del inspector que está muy caricaturizada allí, y que viene, o la figura del padre, o la figura del dueño de la fábrica que explota a los obreros, que forma parte de los personajes que aparecen en Vida de un maestro, y por lo tanto es una novela con diálogos, con argumentos, con parlamento allí. Pero a quienes estamos en el mundo de la educación no nos cabe ninguna duda que es un texto pedagógico. Es pedagogía expresada a través de la novela. Pero bueno, hay autores que han expresado la pedagogía a través de la poesía, hay autores que han expresado la pedagogía a través del ensayo, y hay autores que han expresado pedagogía a través del dibujo. Entonces podemos ahí mencionar a Freire, a Julio Castro, que escriben ensayos, a Macarenco con sus poemas pedagógicos, a Tonucci con sus dibujos, y todo es pedagogía. Castro lo hace a través de una novela. Sin duda que Gesualdo lo hace a través de una novela. Gesualdo es una figura absolutamente trascendente, pero que no está incorporada plenamente en el movimiento de educación rural, desde el punto de vista formal, aunque sus primeros trabajos, y particularmente Vida de un maestro, tendría una repercusión internacional bastante mayor que cualquier otra obra de los pedagogos uruguayos del siglo XX. La única obra, o el único pedagogo de esta tríada que de algún modo es mencionado, por ejemplo, por la historiografía argentina, es la figura de Gesualdo, por la proyección que él mismo también se encargó de tener en América Latina en general, desde lo educativo, pero también desde lo político, desde lo social, desde lo literario.
Julio Castro, además de maestro, educador y pedagogo, era periodista. Y en esto hay una clave para entender las características del pensamiento pedagógico de mitad del siglo XX en Uruguay, porque así como decía que en Gesualdo termina repercutiendo sobre el Gesualdo pedagogo su faceta literaria, su faceta artística, su faceta política, también en Castro sucede eso. El Castro pedagogo no se lo puede separar del Castro periodista, porque son dos dimensiones encarnadas en la misma persona, pero que él se encarga de hacer jugar a favor. Entonces, cuando él hace periodismo, es un pedagogo que hace periodismo, y cuando hace pedagogía es un periodista que hace pedagogía, y se conjugan ambas dimensiones de un modo tal que uno puede ver que en los textos de Castro, desde los primeros textos sobre el analfabetismo en fines de los años 30, hacia los textos específicamente vinculados con la escuela rural, como puede ser la escuela rural en el Uruguay de 1944, o sus innumerables artículos de prensa sobre educación, cuando Castro hace de periodista de educación, uno puede ver cómo en sus textos hay lo que hoy podríamos decir algo así como una fuerte cultura general, esto de estar vinculado a un ambiente intelectual donde opera literariamente la generación del 45, donde opera artísticamente una serie de movimientos vinculados con diversas expresiones en la pintura, en la música, en la escultura, que también forman parte de ese ambiente intelectual, donde además hay un tipo de periodismo que quizá para hoy nos es desconocido prácticamente, que es un periodismo fuertemente, digamos, vinculado con los movimientos sociales y culturales del Uruguay y del mundo, porque se está en un escenario muy internacionalista también, pero que es un periodismo de alto vuelo en cuanto a su nivel de análisis de la realidad y que está expresado en algunos medios de prensa, y Marcha en particular opera allí fuertemente, y Castro está identificado con Marcha desde el nacimiento del semanario en el año 39 hasta que la dictadura lo clausura en el año 74. Por lo tanto, hablar de Marcha es hablar de muchísimas décadas de ese Castro educador, pedagogo y periodista. La pedagogía es una pedagogía muy vinculada a lo literario, muy vinculada a lo político, muy vinculada a lo filosófico, de tal modo que alrededor de los pedagogos, como Julio Castro, están figuras muy importantes de la cultura nacional en el momento, muchos de ellos confluyendo en Marcha, pero no solamente, y que hace a ese ambiente intelectual, a ese ambiente cultural, y que de algún modo determina esas características de un pensamiento que no se queda solo en lo estrictamente educativo, no se queda solo en el aula, no se queda solo en la escuela, sino que de algún modo construye pedagogía respondiendo a las preguntas pedagógicas. La pregunta ¿para qué futuro educamos? De Reina Reyes, que da lugar a su trabajo, o las preguntas ¿para qué sociedad educamos? O ¿qué escuela queremos? O ¿qué niño o niña queremos formar? ¿Para qué hombre y para qué mujer? Son preguntas pedagógicas a las cuales se les va dando respuesta en los años 40 y 50 en el marco de connotaciones filosófico-culturales, pedagógicas estrictamente, pero también sociales, que se dan en ese entonces. Coincide, además, que los años 50 es año de nacimiento de la sociología, y en particular de la sociología rural, con los primeros trabajos de Aldo Solari, también trabajos más antropológicos y culturales, con los de Daniel Vidart, que empiezan a caracterizar no solamente al niño rural, la escuela rural y sus habitantes, sino cultural y socialmente al medio rural donde la escuela está. Se empieza a dar una preocupación por la comprensión del medio. De hecho, esto todavía no había ocurrido en el año 44, y lo que Castro plantea en el libro La escuela rural en el Uruguay es que no se tiene pleno conocimiento de los medios rurales y no se tiene pleno conocimiento del niño rural. Castro en ese libro se cuestiona. Los que plantean las políticas educativas, los que escriben los programas, los que piensan la escuela rural y los que forman a los docentes, ¿sabe a lo que juega un niño rural? ¿Cuáles son sus juegos de crianza de un niño rural? Nadie lo sabe, nadie lo ha investigado. Nadie conoce suficientemente al medio rural más que verlo como turista desde la carretera o desde la vía del tren, decía Julio Castro, pero nadie se mete en la vida cotidiana de los tipos humanos rurales, de sus actividades, etc. Entonces, él decía, bueno, yo sé a lo que juega un niño rural,
Yo sé qué representaciones arma con el modelado en barro, representando una yunta de bueyes y una carreta con unos palitos y unos escarabajos, pero yo lo conozco porque yo mismo fui niño rural y porque yo además estoy vinculado al medio rural, estoy vinculado a los peones rurales, etc. Claro, Castro encarnaba esa multifacética personalidad, no solamente desde el periodista, desde el educador y pedagogo, sino también del hombre de campo, que llamaban el canario, aunque no era estrictamente de Canelones, sino ese término despectivo del canario como hombre de campo, y de hecho Miguel Soler ha contado esa historia, porque era también un conocedor del campo y hablaba desde ese lugar. Por eso es que está en esa tríada y por eso es que quizás sea Castro el que lidera todo el movimiento, porque de algún modo cuando uno analiza los textos de Castro, y en particular el texto del 44, la escuela rural en el Uruguay, uno puede ver que las grandes concepciones que desliza Castro acerca de la escuela rural en el año 44 son las que terminan aprobándose como parte de los fundamentos, concepto y fines de la escuela rural del programa del 49 en el Congreso de Piriápolis. Es decir, él de algún modo, en distintas instancias de debate, va liderando un proceso de pensamiento que termina laudándose parcialmente en el Congreso del 49 hacia finales de esa década tan fuerte en cuanto a las instancias de debate y de generación de pensamiento. Un pensamiento, el de Castro, que obviamente pone foco en esa impronta social, que pone énfasis en esto de que la escuela rural debe comprender el medio, debe el medio encontrar en la escuela lo que necesita, y de algún modo, tal como se lo planteaba en la época por parte de Castro, entender que a problemas particulares debían aplicarse soluciones también particulares. Y como la escuela rural y en los medios rurales planteaban una serie de situaciones y problemáticas singulares, específicas de esa escuela y de ese medio, también debían ser específicas para esa escuela y ese medio las soluciones. Por eso no es casual que de las dos grandes inadecuaciones que planteó Ferreiro en el 33, se le vaya dando respuesta en los años 40, y la primera inadecuación, la inadecuación curricular, termine con el programa del 49, y la segunda inadecuación, la inadecuación de la formación de los maestros, termine enseguida del 49 con la creación del Instituto Normal Rural, en la convicción de que los maestros debían tener una formación específica para trabajar en esas condiciones también específicas y concretas. Yo decía que el 49 es un punto de inflexión. Hay un antes y un después, marcado por lo que sucede hasta el 49, que básicamente es discusión, debate, sobre todo centrado en la especificidad de la escuela rural. El debate giraba en torno a qué tan específica es la escuela rural que amerite a algunas definiciones propias de política educativa y a algunas definiciones técnicas particulares, como generar un programa propio, que ya existía pero se necesitaba reformular, o una formación de los docentes particulares. O sea, ¿es la escuela rural tan específica, tan diferente a la urbana, que necesita de una serie de acciones concretas y tan distintas? Esa era la pregunta y ese eran los términos del debate. Claro, Reina Reyes, en el libro del 43, La escuela rural que el Uruguay necesita, habla de que, si bien hay especificidades, esas no ameritaban, por ejemplo, un programa diferencial o una formación de los docentes distinta. La escuela debe ser la misma. En todo caso, decía Reina Reyes, debía ser la misma escuela y luego adaptarse según contextos. Adaptarse según situaciones concretas y contextos que no ya solo fueran contexto rural y urbano, sino otros múltiples contextos que se podrían definir. Sin embargo, Diógenes de Giorgi, que también participa en ese concurso del 43, con el trabajo La escuela rural que el Uruguay necesita, estaba en la posición de Castro y sería la postura que terminaría triunfando en el Congreso del 49, que es la de, sí, hay una especificidad tal que se necesita de una serie de acciones también concretas y específicas. Si reeditáramos hoy esa discusión, quizá llegaríamos a otras conclusiones, porque hay circunstancias bien distintas. Pero hay que decir que esa definición de los maestros acerca de la especificidad de la escuela rural era producto de una época también. Producto de una época en donde, no olvidemos, en el 33 se hablaba de una dicotomía campo-ciudad muy fuerte, y sobre todo una dicotomía escuela rural y escuela urbana, como lo planteaba Ferrari y como lo planteaba Spínola y Ferreiro. Esto de una distancia muy fuerte entre una escuela y otra. Era natural, una distancia en el sentido de las condiciones materiales, una distancia en el sentido de las condiciones conceptuales
de trabajo. Por lo tanto, está claro que esa distancia tan grande que era percibida así por parte de los maestros le lleva a plantear que la gravedad y las características de los problemas que tenía la escuela rural ameritaba una serie de soluciones específicas. Eso está muy claro. A eso se agrega además que de la mano del propio Julio Castro y de las primeras misiones sociopedagógicas, además de la percepción de los docentes acerca de la diferencia entre escuela rural y escuela urbana, merced a una diferenciación que las políticas educativas habían hecho al respecto, donde mantenían una escuela rural en muy malas condiciones, casi de extensión universal, ya llegando a los años 40, pero en malas condiciones, se agregaba, hacia 1945, algo que empieza a tomar estado público masivo, aunque se conocía, pero según Julio Castro no se lo quería ver, que eran las condiciones en que vivía la gente en el campo. Y el fenómeno del rancherío rural aparece alimentando la dicotomía campo-ciudad muy fuertemente. Una cosa es la ciudad de Montevideo, otra cosa son las grandes ciudades del interior, las capitales departamentales, de ese Uruguay Suiza de América, de ese Uruguay que se enorgullecía de sí mismo por ser un país europeo dentro del contexto latinoamericano, un país poco latinoamericano en cuanto a indicadores tales como el analfabetismo, condiciones sociales, etc. Sin embargo, guardaba un sector muy amplio de población que vivía en unas condiciones infrahumanas, unas condiciones deplorables en lo simbólico, en lo físico, en lo material, y que estaba caracterizado por los cientos de rancheríos rurales que había en todos los departamentos del interior. Claro, como los estudiantes de magisterio junto con Julio Castro en el año 45 van a Caraguatá a reconocer por dentro por primera vez un rancherío, allí eso aparece sobre todo porque Castro, en su doble función, reitero esto, de pedagogo, en ese momento también además profesor de los institutos normales y periodista, publica entre julio y agosto del 45, en las contratapas de marcha, varios testimonios acerca de lo que vieron en Caraguatá. Testimonios muy crudos, muy fuertes, que despiertan la atención de un Uruguay del cual nos teníamos que sentir avergonzados, porque era un Uruguay de cercanías, las distancias igualmente eran bastante más largas que las que son hoy en sentido simbólico, pero igualmente en un país pequeño, en donde la situación de la gente en el rancherío y de las escuelas dentro de los rancheríos, porque si había algo dentro de un rancherío era escuela, y por lo tanto los maestros eran testigos cotidianos de cómo vivía la gente, eran condiciones muy, muy complicadas. Basta leer cualquiera de esos testimonios, está publicado, por ejemplo, en Palabras de Julio, una recopilación que nosotros hicimos de Julio Castro, editado por el MEC hace algún tiempo, en el año 2012, y que también lo pueden encontrar fácilmente, donde está la transcripción de los 5 números de marcha, escritos por Julio Castro, de esos testimonios, y allí está las famosas frases de Castro: en un lugar con vacas pero sin carne, en un lugar con ovejas pero sin lana, sin agua potable, sin leche, porque pasando el alambrado era la propiedad privada, a lo cual no se tenía acceso, y la población estaba en las cruces de los caminos, en terrenos fiscales o sin dueño, viviendo en unas condiciones de burbuja social que preocupaban muchísimo en los años 40, pero que se venía arrastrando de décadas atrás. Por lo tanto, es muy entendible por qué los maestros van hacia esto de encontrar soluciones particulares a la escuela rural, porque sienten esa dicotomía fuertemente marcada entre un medio y otro, entre una escuela y otra. El 49 da lugar a una segunda parte, que es la de la década de los 50, y yo diría va hasta el año 61, porque en el 61 ocurre algunos hechos simbólicos y otros materiales que de algún modo cierran ese proceso, para dar lugar a otro proceso más adelante, a otro ciclo, pero esa segunda parte es el de las acciones concretas. Así hasta el 49 era un periodo, 33-49, un periodo de debate, del 49 al 61 es un periodo de acciones concretas. Acciones en territorio que tienen como escenario la escuela rural, en donde uno podría decir que es pensamiento pedagógico en términos prácticos. No es que el pensamiento pedagógico se haya originado entre el 33 y el 49, leamos lo que tengamos para leer allí, el texto de Castro del 44, el texto del 49 de los fundamentos, conceptos y fines del programa, el texto de Agustín Ferreiro del 37, la enseñanza primaria en el medio rural, etc.
sino que el pensamiento pedagógico se sigue construyendo, se sigue actualizando y reconstruyendo a través de las acciones concretas de los años 50. Hay dos acciones que se consolidan en los años 50, pero comienzan antes, comienzan en el 45. Una es justamente las misiones sociopedagógicas, cuya primera se da en julio del 45, y a partir de allí ya no se detendrán, por lo menos durante lo que queda de la década del 40 y durante toda la década del 50, y se van consolidando y ampliando. Se da la misión a Pueblo Fernández en el 47, se dan luego, a lo largo de la década del 50, el surgimiento de centros de misiones departamentales, y por lo tanto las misiones se amplían y algunas son de carácter departamental y otras son de carácter nacional. Se van incorporando a los estudiantes magisteriales, que son los que inician el proceso, se van incorporando luego maestros rurales, luego más adelante se incorporarán también estudiantes universitarios, etc. Es decir, el movimiento de las misiones sociopedagógicas se amplía y se consolida, a tal punto que en todo el país se van dando misiones, y hay una historia bastante larga de eso. Se puede recomendar, por ejemplo, algún texto de Bralich de hace unos cuantos años sobre las misiones sociopedagógicas, pero el Consejo de Formación en Educación sacó un libro bastante voluminoso de testimonios, fotografías, documentos de época, de las misiones que van del 45 al 71, 72, que vale la pena consultar, porque además ahí uno puede también consultar el mapa de los rancheríos. Uno puede ver un mapa del Uruguay de los años 50 con los cientos de rancheríos rurales que había en ese momento. Y la mayoría de las misiones justamente tienen como escenario el rancherío rural, porque es donde se viven las peores condiciones sanitarias y materiales de vida en el campo. Y es donde además está el grueso de los niños que concurren a las escuelas rurales, como es hoy, los hijos de los peones rurales, de los asalariados rurales, o en alguna circunstancia los pequeños productores rurales, etc. Ahora, las misiones hacia el año 57 se terminan oficializando. El propio Consejo de Enseñanza Primaria y Normal termina incorporando las misiones en su seno, lo cual para algunos fue algo positivo y para algunos no tanto. Allí hay algo que no vamos a entrar en detalle, pero para el movimiento, en donde allí la figura de Miguel Soler empieza a tener ya en ese momento un lugar importante, porque además había participado en la redacción del programa del 49, pero además porque, como vamos a ver, lleva adelante el núcleo escolar experimental de la mina a partir de 1954, pero para Miguel Soler era una buena noticia que se oficializaran las misiones, porque para el movimiento, digamos, estructuralmente hablando, la idea de que algunas acciones inicialmente llevadas adelante por una vía voluntaria de parte de los maestros, que luego el sistema las adoptara como parte de su estructura, era un fin a seguir, era una buena noticia. Esto es muy del Uruguay y muy también del pensamiento pedagógico de entonces, porque hay que decir que los movimientos renovadores en España, en Europa en general, muchos escolanovistas, por ejemplo, muchos de ellos, es un fenómeno que hasta el día de hoy se da también en cuanto a movimientos renovadores de educación, cuesta tanto hacerlos desde dentro de los sistemas educativos que muchas veces se los hace desde afuera, desde experiencias particulares que están en los márgenes o directamente afuera de las fronteras de los sistemas oficiales. No ocurre así en Uruguay. Todo esto ocurre con maestros trabajando en las escuelas públicas, con maestros produciendo en el marco de concursos y de congresos, muchos de ellos convocados oficialmente. Y de algún modo el propio Congreso del 49 es simbólicamente la representación de eso. Uno puede ver que lo que Julio Castro con los estudiantes provoca con las misiones del 45 es justamente eso, una provocación de hacer ver que algo había que hacer. Ese era el Uruguay que teníamos, ese Uruguay rural, alejado de la capital, pero que estaba allí, ya a 100 kilómetros de Montevideo había rancheríos rurales, y que así vivía la gente y así estaban las escuelas en ese lugar. Algo había que hacer. Y ese algo había que hacer presionó políticamente, y cuando uno ve las actas del Congreso del 49, uno puede ver, por ejemplo, que el discurso inaugural de Luis San Pedro, presidente del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, y el discurso de cierre de Miguel Soler, en representación de los maestros, un muy joven Miguel Soler representando a los maestros, coinciden conceptualmente en muchas cosas. Y de hecho, la coincidencia es tal que el programa tal como lo presentan los maestros y como lo aprueban en el Congreso del 49,
en el mes de enero de ese año, lo termina aprobando en octubre de ese año el Consejo sin hacerle ninguna modificación. Por lo tanto, puede decir que es un programa enteramente hecho por maestros, lo cual en la época da cuenta también de esa presión hacia lo político de parte de los maestros para encolumnar al sistema educativo primario detrás de ese movimiento y fusionarlo. Por lo tanto, era una buena noticia la de que en el 57 las misiones sociopedagógicas se oficializaran. Pero otros, como la experiencia que desarrollaba Cantera, por ejemplo, en la zona de Centurión, en Cerro Largo, el doctor Felipe Cantera, era de la postura contraria. Allí siempre se estuvo en contra de la oficialización de las misiones y se anticipó que el fin de las misiones iba a sobrevenir por la oficialización. Algo que luego ocurría, pero no necesariamente por la oficialización, sino por el desastre del 61 y los años siguientes, es decir, por el quiebre de la estructura que los maestros habían armado, en donde no solo caen parcialmente y por un tiempo las misiones, sino también el núcleo de la mina y también en parte el Instituto Normal Rural, etc. Entonces, las misiones nacen en el 45, se terminan consolidando en los 50. Las escuelas granja también es una experiencia que en los años 50 se consolidan, pero habían nacido a instancias del propio Agustín Ferreiro entre 1944 y 1945. De tal modo que cuando se llega al Congreso del 49 ya hay unas 100 escuelas granja funcionando. Y ahí también se encarna buena parte del pensamiento pedagógico nacional que en la institución Escuela Granja encuentra una manera de materializar el pensamiento en esto de vincularse con la comunidad, haciendo partícipe de la comunidad a los exalumnos, algo que preocupaba mucho a Agustín Ferreiro, y también a Julio Castro después, a los exalumnos de la escuela rural, a los vecinos, incluso a aquellos que no tenían hijos en edad escolar, pero ahí vean la concepción social de la escuela rural. Agustín Ferreiro había dicho, y esto se materializaba en las escuelas granja, decía algo que hoy puede parecer extraño, pero hablaba de cuáles eran los límites de la escuela. Los límites de la escuela estaban dados en el aula, en el edificio escolar, hasta el alambrado. No, el límite de la escuela estaba dado en un radio de acción donde se consideraba alumno de la escuela todo habitante que estuviese a 5 kilómetros a la redonda. Esa palabra alumno, entre comillas, pero esto de todo habitante que viva a 5 kilómetros a la redonda es parte de la escuela, y la escuela es parte de su comunidad. No hay que ver la escuela como un lugar de excepción, dice el programa del 49, sino que la comunidad la tiene que sentir como propia y la tiene que utilizar como propia. Entonces, esto del radio de acción, no el radio escolar que podemos entender hoy, esto del radio de influencia de la escuela, da cuenta de una escuela cuyos límites son mucho más extensos que los que la materialidad del edificio y de lo escolar institucionalmente hablando en términos clásicos plantea. Por lo tanto, la escuela granja viene a incorporar actores sociales diversos que ya no son solo los alumnos y sus familias, sino que va más allá. Y esto, luego de generado el programa del 49, se viene a pegar al famoso concepto de escuela productiva, porque ese concepto es clave pensando en que la escuela produce, pero la producción, si se da en la escuela, sea esta granja o no, pero la escuela granja tenía un componente explícito de producción, porque había un presupuesto que implicaba tener personal, herramientas, infraestructura para producir, y para producir incluso con excedentes comercializables. Pero el concepto de escuela productiva marcaba por qué una escuela granja o por qué una escuela debía producir, qué sentido tenía producir en la escuela. Algo que más adelante trabajarían mucho figuras como Vero Grillo, por ejemplo, o el propio Abner Prada, referentes de las escuelas granja y del Instituto Normal Rural, un poco más adelante, ya fines de los años 50 y en los años 60. Pero el concepto de escuela productiva en el programa dice: la escuela no será productiva si por producción se entiende la mera generación de bienes económicos. Será productiva, en cambio, si lo que produce la escuela es educativa y socialmente útil. Esto de la doble utilidad educativa y social es revolucionario para la época, porque se pone en un pie de igualdad lo educativo y lo social. Es tan importante lo educativo como lo social. Por lo tanto, el doble requisito, bueno, usted maestro está plantando lechugas, bueno, ¿para qué lo hace? Bueno, tiene que haber una respuesta a esa pregunta que sea
formulada desde lo educativo, porque habrá allí un aprovechamiento didáctico del asunto, etcétera, pero también hay una respuesta desde lo social, porque hay un aprovechamiento para vincular la escuela con el entorno, con las familias, con la comunidad. Por lo tanto, la escuela granja encarnaba lo que luego sería ese concepto, pero que ya estaba esbozado desde el año 44 por parte de Julio Castro, y esta impronta social que ya venía desde el año 33. ¿Cuáles son las otras acciones? Bueno, básicamente el Instituto Normal Rural, que ya lo veíamos como una respuesta a la segunda inadecuación de Ferreiro, que primero empieza a funcionar en una escuela granja, justamente, en la escuela 56 de Estación González, en San José, y más adelante, hacia el año 1959, en Cruz de los Caminos, donde está hoy como Centro Agustín Ferreiro. Pero esa necesidad de formar a los maestros era una necesidad que estaba directamente atada al programa del 49, porque no se podía comprender que la generación de un programa que respondía a un modelo pedagógico, filosófico, político, distinto al que se venía dando, su aplicación estuviese desligada de la formación de los maestros. Por lo tanto, los maestros tenían que estar formados en ese mismo sentido. Así que ahí hay también una experiencia que es vital. Y la cuarta es la del Núcleo Escolar Experimental de la Mina, porque claro, allí también se da esto de lo social y se da esto de traducir, que es lo que hace Soler, en términos de nuestra pedagogía nacional, ya elaborada, porque la Mina empieza en el 54, es decir, ya tenemos el programa vigente, ya el pensamiento pedagógico está laudado de esa manera, como se laudó en Piriápolis 49, y de alguna manera, sobre todo los fines sociales, la enumeración de fines sociales que marca el 49, termina formando parte de la propuesta de la Mina en esto de la escuela será sede de las actividades sociales de la comunidad, será el centro de referencia, la mayor parte de las actividades que realice tendrán como centro y como lugar y como sede la escuela rural, pero sobre todo la Mina materializa algo que viene a ser una traducción a la uruguaya y de acuerdo a la pedagogía de lo que Soler trae de Pátzcuaro de México, que es el concepto de educación fundamental de la UNESCO, pero que aquí se materializa distinto, porque la educación fundamental de la UNESCO, tal como se la daba en el CREFAL, y se formaron muchos maestros uruguayos allá, y muchos cuadros profesionales de América Latina, vinculados con la producción, con la educación, con la sanidad, estaba muy vinculado con la actividad para poblaciones o para medios indígenas y campesinos. Y claro, en Uruguay no había comunidades indígenas, y es discutible si había comunidades campesinas, porque el término campesino, como categoría social, hay quienes dicen que no existe, porque en realidad sí existen claramente en otros países de América Latina, pero el campesinado en Uruguay tiene como unas características propias, y de hecho incluso las autoidentificaciones de hombres y mujeres rurales son como peones de estancia, como chacareros, como quinteros, como hombres de campo, como mujeres de campo, pero rara vez como campesinos. De todas maneras, más allá de esa discusión puntual, que muchos sobre todo ha trabajado la sociología, y la sociología rural desde Aldo Solari en adelante, lo que me parece que encarna la Mina más fuertemente es esta idea que yo dije la iba a retomar, y la retomo en este instante, que es clave en el pensamiento pedagógico nacional del siglo XX, y que parece contradictorio con pensamientos anteriores, incluso el bareliano, pero no lo es tanto, que es hablar de los límites de la educación. Lo mencioné hoy cuando María Spínola decía, está mal formulada la pregunta, la escuela sola no puede resolver el problema de la emigración del campo a la ciudad. Pero el programa del 49 retoma esta idea y dice respecto a la educación, creer que una reforma educativa, quizá como esa que se estaba procesando, una reforma educativa vinculada con la escuela rural, creer que una reforma educativa va a cambiar la sociedad es antinatural y antihistórico, porque nunca ha pasado eso y no puede pasar. Con eso se está diciendo que, incluso es explícito el texto, cuando hablamos de educación, en general se tiende a exagerar el poder de la educación. Y dice, este precepto tiende a ubicar las cosas en su lugar. Y dice, la educación es un hecho social
y hay un concepto durkheimiano de la educación, un hecho social, por el cual una generación le transmite a la siguiente sus valores ideales, etc. Es el concepto clásico que se podía manejar en la época. No podemos criticar de hoy el concepto de educación que los constructores del programa del 49 hacían en el 49. No estamos en ese momento, y claramente el concepto durkheimiano es el concepto universal que se utiliza. Igual que el telón de fondo pedagógico es el del escolanovismo cuando hablamos de enseñanza y de didáctica. Pero, así como al escolanovismo se le ponen ingredientes autóctonos, también al concepto de educación durkheimiano se le agregan algunos ingredientes propios. Dice, es un hecho social por el cual unas generaciones le transmiten a la siguiente o a las siguientes su cultura, ideales, etc. Pero ese hecho está condicionado por otros hechos que lo determinan. Y esos otros hechos son de carácter económico y político. Es decir, hay un condicionamiento económico y político. Es decir, la educación no está desligada de los factores económicos y políticos que posibilitan o imposibilitan su desarrollo. Por lo tanto, cuando están dadas las condiciones, y estuvieron dadas las condiciones políticas, etcétera, para que el movimiento en favor de la educación rural prosperara en los años 50, prospera, se construye, crece, se elabora. Cuando las condiciones dejan de estar dadas, y es lo que ocurre en el año 60, con el Plan Ferreiro, no por Agustín Ferreiro, sino por Felipe Ferreiro, presidente del Consejo de Enseñanza Primaria y Normal de la época, y lo que sucede, digamos, en el contexto político del Uruguay de los 60, esas condiciones políticas, cuando dejan de estar dadas, toda esa estructura se desarma en muy poco tiempo. Lo que había tardado años en construirse, a partir de maestros que piensan y luego siguen pensando en la acción concreta en territorio, y por lo tanto construyen pensamiento teórico práctico, pensamiento pedagógico nacional, donde la teoría y la práctica están muy cercanas, algo que no todos los modelos pedagógicos pueden decir. Yo creo que en ese sentido el modelo de pedagogía rural uruguaya, por decirlo de algún modo, que es una forma de denominar lo que yo tengo, la pedagogía rural uruguaya, con mayúsculas, porque es el nombre de lo que Soler llama el movimiento en favor de la educación rural, pero podría ser el nombre, digamos, del constructo teórico práctico, pedagógico nacional de entonces en torno a la escuela rural, y que la trasciende posteriormente. Tiene este ingrediente de hablar de los límites de la educación. Y sin duda que alguien puede leer que ese ingrediente es un matiz al varelianismo, porque no había nadie en la historia de la pedagogía nacional más optimista respecto a la educación que el propio Varela. Cuando Varela habla de la educación puede contra todos los males de la sociedad, puede contra la delincuencia, puede poner al país a la par de los países desarrollados, etc., está hablando de un poder de la educación exacerbado que él se encarga conscientemente de poner sobre la mesa, poner conscientemente un optimismo fuerte en la educación. Está claro por qué hace Varela eso. Sí, claro que cree en la educación. Está claro que es lo que él ve en Europa y en Estados Unidos, etcétera, con la educación popular. Pero también está claro que él tiene que propagandear la educación popular en un Uruguay en donde no era para todos evidente y claro que había que enseñarle a todos. O sea, de ahí las polémicas de Varela con la Iglesia Católica y con una cantidad de referentes intelectuales del Montevideo de fines de la década del 60, en donde hay algunos que no solamente estaban en contra de las ideas de Varela, sino que le parecían un disparate. O sea, ese es otro terreno, pero ese varelianismo en el pensamiento pedagógico nacional, de algún modo, tiene este matiz. Es decir, está bien, pero hay que ser consciente del poder y del potencial de la educación, pero también de sus límites. Y es, de algún modo, el programa del 49, en ese sentido, retoma aquello de María Spinola del 33. Por eso ahí hay como una vuelta, ¿no? Es un movimiento que no es circular, pero es de volver al origen, retomando aquello en la escena del 49 que se había originado en la escena fundante o fundacional de 1933. Podemos finalizar que ese conjunto de acciones que forman parte del pensamiento en su dimensión más práctica, propio de los años 50, se termina aglutinando en torno a la sección Educación Rural, que es como el antecedente histórico del actual Departamento de Educación Rural de primaria, que se aprueba el 15 de mayo de 1958 y que de algún modo viene a aglutinar estas experiencias, el Instituto Naval Rural, el núcleo de la mina, u otros núcleos que se generaran posteriormente, que luego nunca pasó, pero era la idea del momento, las escuelas granja, las misiones sociopedagógicas, es decir, las grandes experiencias aglutinadas en torno a esa
sección Educación Rural que comienza siendo dirigida por Enrique Breyer en el año 58 y que lamentablemente tendría poca vida porque, claro, vendría a aparecer en el escenario muy cerca del final de ese periodo, de ese ciclo, que va a ocurrir en el año 61, por poner un mojón simbólico, porque es el marzo del 61 cuando Miguel Soler redacta la carta de renuncia al núcleo de la mina, es cuando Julio Castro escribe en marcha el texto Los caballos en la huerta, hablando de la figura de Homero Grillo, que era el director del Instituto Normal Rural en 1959 y 60, y hablando del fin de esa época, y el paso a una siguiente, porque no es que el año 61, por poner nosotros un límite allí arbitrario del movimiento, sea el fin de la historia. Por el contrario, en una época ya mucho más difícil, donde la situación política ya no solamente no resulta favorable, sino que además, a medida que avanzamos a la década del 60, resulta crítica y crecientemente crítica, para el movimiento y para los educadores y particularmente también para los maestros rurales. Hay un movimiento de resistencia que en el mismo año 61 aparece y que duraría toda la década del 60 e incluso duraría hasta entrada la dictadura, que es el movimiento del ISER, del Instituto Cooperativo de Educación Rural, que hay que mencionarlo, aunque lo dejemos ahí ahora, porque en el ISER los protagonistas, prácticamente todos ellos, no Agustín Ferreiro, que muere en el 60, pero los protagonistas, los grandes, los que hemos mencionado, la mayoría, sobre todo los que están formando parte del movimiento de las acciones de los 50, ¿no? Estamos hablando de Homero Grillo, de Enrique Breyer, de Abner Prada, del propio Julio Castro, etcétera, van a formar parte del ISER, van a extender, ahí sí, por una vía no oficial, porque no tiene más remedio que ir por allí, aunque muchos de ellos sigan vinculados a la escuela pública y algunos trabajando en las escuelas públicas oficiales, pero siguen formando a los maestros por una vía que es la del ISER, siguen publicando por la vía del ISER, siguen generando programas radiales por la vía del ISER, es decir, mantienen viva la llama del movimiento a través de esa vía en los años 60, por lo tanto es un capítulo interesante porque de algún modo marca la continuidad del periodo. Por lo tanto, para ir finalizando, uno podría decir que el pensamiento pedagógico nacional a través del movimiento de educación rural, uno lo puede identificar en dos grandes periodos: el periodo del 33 al 49 como periodo fermental de discusión, el del 49 al 61 como el periodo en donde se consolidan las acciones concretas en territorio, donde se sigue generando pensamiento que, reitero, tiene esa doble faceta, pensamiento a partir de la reflexión teórica y del ensayo y de la discusión y del debate, y pensamiento puesto en práctica en las acciones en territorio, que creo que esa es una característica central del movimiento. Un pensamiento en donde lo educativo se lo plantea con un grado de especificidad vinculado con la educación rural, porque se termina definiendo esa especificidad, y un tercer periodo post-61 que está marcado por este periodo de resistencia de los años 60, en donde estas mismas concepciones se siguen manejando y reivindicando. En los años 60 los maestros siguen reivindicando el pensamiento plasmado en el 49, pero también acusan recibo de los vientos universales de los 60, y algunos son complicados. Recordemos que la década del 60 es la década del desarrollismo, es la década del difusionismo, es la década de la Alianza para el Progreso, de la injerencia de Estados Unidos en América Latina con mucha fuerza en los gobiernos, la década donde firmamos carta de intención con el Fondo Monetario Internacional a partir de fines de los 50, es decir, ya estamos atravesados en la década del 60 por un estado de cosas que difiere mucho de la década anterior en muchos aspectos, y la idea del desarrollismo y los planes nacionales vinculados con el desarrollo, informe del Uruguay Rural, del Instituto del Tercer Mundo, del SINAM del año 62, el informe de la CIDE, los censos de población y vivienda, empiezan a sistematizar información que le hace decir a Castro: ahora sí ya tenemos un paciente meticulosamente estudiado, hablando del Uruguay, que en el año 44 no lo estaba. Hay que ver qué hacemos con esto, hay que ver cuál es el futuro, porque se impone como un futuro en donde, de algún modo, el terreno pedagógico va siendo disputado por otras disciplinas
que también reivindican su derecho a decir algo acerca de la educación. Y esto, promediando la década del 60, para el movimiento y para el pensamiento pedagógico nacional, también va a tener su influencia. Puedo poner simplemente un ejemplo, pero que ilustra cómo ya no son solo los maestros o los docentes o los pedagogos los que se van a referir a la educación, sino que estos van a ir teniendo un peso que se va achicando en algún punto porque empieza a ser disputado, sobre todo por los economistas y los sociólogos. Los cursos de verano de la Universidad de la República del año 64 son paradigmáticos al respecto. En el verano del 64 se realizan una serie de charlas con grandes temas del país, a los cuales para cada tema se trae a un experto que hable de la temática. En temas de vivienda, de producción, etcétera, economía. En educación no se trae a un experto, sino a dos. Se trae a Julio Castro, representante del pensamiento pedagógico nacional por excelencia en el momento, reconocido, larga trayectoria, pero también se trae a Alberto Curiel, un joven economista, que también va a venir a hablar de educación, porque de algún modo se tiende a pensar que el terreno de lo pedagógico es el terreno más de lo micro, del aula, de la institución escuela, de esa cuestión, y el terreno de los grandes planes del sistema educativo en su conjunto, a nivel nacional, ya es terreno de los economistas, de los sociólogos, de otros ciencistas sociales, digamos, y ya no de los maestros y los pedagogos. Empieza a ser un terreno de disputa y lo sigue siendo hasta la actualidad. Eso es algo que también va a pasar en el seno del pensamiento pedagógico nacional, porque si uno repasa los textos de Castro en el ISER, a través de Rumbo, su revista, su órgano oficial, uno puede ver cómo Julio Castro va escribiendo de esto en los años 60. Es decir, el pensamiento pedagógico nacional vinculado con el movimiento rural va a tener que verse obligado a decir cosas acerca del Uruguay rural poco productivo, de la necesidad de incrementar la producción, de la necesidad de generar planes nacionales que contemplen la estructura del sistema, etcétera, y eso es algo con lo cual se va a enfrentar el pensamiento pedagógico en esos años. O sea que tenemos esos periodos, esos grandes periodos, tenemos esos autores que fuimos mencionando, repartidos como en tríadas, digamos, desde la fundacional hasta las que sobrevendrían después, en el medio muchos otros que no mencionamos, pero que también son parte importante del movimiento, y podríamos decir que se dan esas dos vertientes. La vertiente social, sin duda, es la que más alimenta el pensamiento. A su vez, vinculada con cómo la escuela está relacionada con la comunidad, cuánto representa a la comunidad, etcétera, y que le imprime, pedagógicamente hablando, y esto está claramente en los fines sociales de la escuela en el programa del 49, le imprime una serie de acciones que debe desarrollar en lo social, en el terreno social. Pero la otra vertiente es la vertiente de enseñanza. Ya dijimos, quien más se refiere a esto, originalmente es sin duda Ferreiro, Gesualdo también, porque habla de prácticas de enseñanza, allí se mete mucho lo del escolanovismo, pero también mucho vinculado con prácticas más autóctonas en relación a nuestros medios rurales y el aprovechamiento de los recursos, los tiempos y los espacios. Es una vertiente de enseñanza que hoy, en lo que es hoy el pensamiento pedagógico nacional en la actualidad, está muy capturada por la multigraduación. Entonces, la vertiente de enseñanza o vertiente didáctica de la pedagogía nacional está muy vinculada con el multigrado, pero no fue siempre así, porque en los tiempos de Ferreiro estaba más vinculada a algo que luego formaría parte de la formación de los maestros rurales durante mucho tiempo, que era los elementos tiempos, espacios y recursos, básicamente. Cómo gestionar los tiempos, los espacios y los recursos en un aula rural y en una escuela rural, con las características de la escuela y del aula rural. Antes de pasar a algunas referencias bibliográficas para que tomen nota, simplemente a modo de ficha técnica, digamos, de lo que fuimos comentando en la charla, decir que, como el título del tema sugiere el movimiento de educación rural, y aunque no está especificado exactamente como lo formula Soler, se trata del movimiento en favor de la educación rural, que en esos términos Soler formula en el año 87, contando él la historia de la cual él fue parte protagonista, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Eso que yo llamo pedagogía rural uruguaya, es un pensamiento pedagógico nacional que tiene esa historicidad.
que tiene ese anclaje histórico, porque el movimiento se da en ese periodo de tiempo. Pero uno podría decir, preparando un trabajo por escrito, digamos, y como para dejarlo a modo de reflexiones finales o de conclusión abierta, que el pensamiento pedagógico nacional, vinculado con lo rural, no solamente tiene actualidad, sino que se sigue construyendo en la actualidad. No podemos referirnos solo en términos de época pasada. Si es respecto al movimiento en favor de la educación rural, como ese movimiento es una categoría propia para referirse a un conjunto de acontecimientos ubicados en algún lugar histórico, sí, pero, sin embargo, mucho de lo que está presente en el programa del 49, mucho de lo que, no porque el programa esté vigente, que no lo está, pero los fundamentos, conceptos y fines es un documento pedagógico que está tan vigente como queramos, o por lo menos puede estar en la discusión actual sin ningún lugar a dudas. Pero también el libro de Ferreiro del 36, y por eso es que lo seguimos reeditando. Por eso los libros de Julio Castro, que varios de ellos han sido reeditados, incluso algunos hace muy poco, porque de algún modo siempre sentimos que leer ese pensamiento, aunque producido en una época distante, por la pertinencia más allá del tiempo histórico de su momento, sino una pertinencia universal, reitero, porque es un pensamiento pedagógico y esa característica la hemos señalado hoy, yo creo que vale la pena reiterarla. Es un pensamiento pedagógico que tiene mucha filosofía, mucha cultura, mucha literatura, mucha política, mucho pensamiento detrás, por el ambiente intelectual en el que se produce. Yo creo que por esas razones es que mantiene tanta vigencia hoy cuando lo leemos. Pero también tiene vigencia en cuanto a que de algún modo motiva producción de cosas nuevas. Motiva producción de ideas nuevas, a veces en términos prácticos, y eso lo vemos todos los días en las escuelas, o a veces en términos teóricos, en lo que los propios maestros y los pedagogos actuales escriben al respecto, y que tiene algo muy positivo, para mi gusto, que es esto de escribir sobre la base de un pensamiento que se originó respecto a la educación rural, y en algún momento exclusivamente vinculado a la educación rural, pero que hoy, puesto sobre la mesa, lo podemos pensar y aplicar para cualquier escenario educativo. No ya solo para la escuela rural, ni siquiera ya solo, muchas veces, para la educación primaria, sino para muchos niveles educativos y muchos ámbitos de educación formal, no formal, etc. Es decir, hay como una serie de claves y conceptos vinculados con lo social y con lo estrictamente didáctico de enseñanza que está bueno pensarlo en esos términos, más allá del ámbito concreto en el que se originó. Diría que a modo de bibliografía tipo manual, pero buenos manuales, digamos, donde uno puede ver esto rápidamente para ver primero algunos cronologías, pero luego también para ir viendo cómo se solapa el pensamiento entre los distintos autores que fueron escribiendo en las distintas épocas. Yo diría que, sin duda, el libro ya mencionado, 2 décadas en la historia de la escuela uruguaya, es importante porque su capítulo 1, el de Miguel Soler, hace una buena síntesis del movimiento en favor de la educación rural, pero luego otros capítulos se meten en temas como el núcleo de la mina, las escuelas granja, las misiones sociopedagógicas. Es decir, hay capítulos que están escritos no por historiadores de la educación, sino por los protagonistas. Eso, ojo, hay que tenerlo en cuenta, porque buena parte de esto ha sido escrito por los propios protagonistas. No hay demasiada historiografía al respecto. Recién ahora se está haciendo algo con cierta distancia histórica, pero ahí hay una fuente que es importante, la de 2 décadas de la historia de la escuela uruguaya. Los libros de Soler, por ejemplo, el libro Educación y Vida Rural en América Latina, del año 96, editado por la FUM y el ITM, es un libro que tiene un capítulo dedicado a Uruguay, que de algún modo también es una excelente síntesis de esto que venimos hablando, y uno puede basarse en él como para guiarse claramente. Si uno va a cosas más específicas, y uno quiere referirse, por ejemplo, al núcleo de la mina, bueno, ahí hay varios trabajos, algunos del propio Soler, como Réplica de un maestro agredido, en donde uno puede encontrar mucho, incluso textos originales en forma de anexos, que es una recopilación de fuentes primarias bien importante. Por supuesto, el libro de Ferreiro, La enseñanza primaria en el medio rural, en cualquiera de sus ediciones es clave para entender esto. El libro
que ya mencionamos también de Julio Castro, que ese nunca se reeditó y puede ser más difícil de conseguir, pero algunos fragmentos de ese libro se transcriben en Palabras de Julio, el libro que yo recopilé y que es del Ministerio de Educación y Cultura. Allí todos los textos son de Julio Castro y se recopilan algunos del de 1944, La Escuela Rural en el Uruguay. Ese libro es un libro absolutamente clave. De igual modo que el programa de 1949, sobre todo el texto de los fundamentos, conceptos y fines. Igual ambas cosas, por ser Castro uno de los autores del programa y por ser Castro el autor de La Escuela Rural en el Uruguay, están recopilados parcialmente en Palabras de Julio. Por lo tanto, si consiguen Palabras de Julio van a tener mucho de Castro, porque también hay partes de muchos artículos de prensa, casi todos vinculados con educación, pero también otros vinculados con política, algunos con economía, para ver esto del pensamiento amplio de Castro, más allá de lo estrictamente educativo. Pero ahí hay varios textos que son importantes. Como fuentes originales, yo creo que para hacerse una representación, estos vienen muy bien, pero sin duda Vida de un Maestro de Gesualdo, o el propio texto La Escuela que el Uruguay necesita, Rural que el Uruguay necesita, de Reina Reyes, también son libros imprescindibles. Yo diría que por ahí están como algunos de los principales, aunque hay algunos otros, sobre todo algunos que también hacen algo de síntesis del movimiento, podríamos decir, de alguna manera. Marta de Marchin y Reichero hace algunos años publicaron La Escuela Rural del Uruguay, Tradición y Vigencia de una Doctrina, eso es en el año 99, que es un libro editado por la Facultad de Humanidades y ADEMO Montevideo. Es decir, respecto uno podría clasificar, y esto viene bien en la bibliografía que ustedes citen en el trabajo, clasificarla en dos partes. Lo que serían fuentes, vamos a llamarle así, fuentes secundarias de primera mano, porque las fuentes primarias vendrían a ser, si ustedes consultan el libro diario de una escuela, si ustedes consultan un texto original, un acta de un congreso, eso serían fuentes primarias, y no es necesario llegar hasta ahí para preparar un trabajo de esta naturaleza, pero si se lo hace para ejemplificar algo, bien. Pero fuente secundaria, bueno, es la fuente, digamos, que se basa en esas otras fuentes primarias y que está escrito por algún autor. El tema es que en estos temas muchos autores, reitero, son autores pero también protagonistas de los hechos. Eso se ve claro en los textos de Soler, en los textos de 2 décadas en la historia de la escuela uruguaya, etc. Pero son fuentes secundarias pero de primera mano, porque el que escribe es el propio protagonista. Y fuentes secundarias, digamos, más historiográficas, que serían más las de los trabajos que más recientemente se han hecho sobre algunos de estos acontecimientos. Y de hecho, sobre el núcleo de la mina hay algún trabajo de Hortensia Coronel y Tomás Sansón de hace algunos años, que es un libro donde se recogen testimonios de la mina y que tiene la ventaja de que no está escrito por Soler, que ya tenemos mucho escrito por Soler y es protagonista, es parte de la historia. Sobre las misiones que ya le cité, además del libro de Bralich, que ya tiene muchas décadas, el libro del Consejo de Formación en Educación es bien importante, encuentra allí además varias transcripciones de fuentes originales. Así que bueno, por ahí me parece tienen como un conjunto bastante amplio de material a donde acudir, pero de todos modos de nuestra parte estaremos a disposición y a las órdenes para enviar material específico por correo electrónico, a través de la revista, o publicar, digamos, algún material que alguno incluso se ha publicado en la propia revista y que es bueno poderlas recopilar y revisar, porque hay muchos artículos relacionados con este tema que se han ido publicando en los últimos años. Todos los años algunos artículos se han publicado sobre este tema, así que buscando allí uno puede encontrar de este tercer tipo de fuente, de autores actuales que escriben sobre pensamiento pedagógico nacional históricamente construido
y que de algún modo para un trabajo de este tipo también hay que tener en cuenta, porque son trabajos, algunos historiográficos, otros más de opinión o de ensayo, pero escritos desde el hoy, y que eso también le da como un valor importante para valorar desde el hoy, para actualizar también el pensamiento en función de la realidad actual. Bueno, muchas gracias.